¿qué hiciste durante los 7 años que estuviste trabajando ahí? ¿Qué hiciste? ¿Ahorraste? Entonces, la cuestión financiera no es por una maldición generacional. No, somos malos administradores, reconozcámoslo, somos malos administradores. Eso es. Ahora, algún familiar puede estar en vicios de drogas o de alcohol, alguna enfermedad grave en su familia, como diabetes, cáncer, etc. Es decir, hermano, todas esas cosas se van a presentar en alguna familia. Algún pecado que sabe que deben dejar, algún antepasado que no era creyente, etc. Pero ese es el método de descubrir. Y luego de descubierto la maldición, entonces se debe proceder a ser liberados. Ahora, a menudo las personas deben ser liberadas de la maldición antes de que puedan arrepentirse. Pues en muchas ocasiones, dicen esta gente, es un estrato que saqué también, que el arrepentimiento es imposible porque la maldición no ha sido quebrantada. Es lo que dice este señor Kenny Hagan. Es el papá de estos predicadores. Por ejemplo, el siguiente caso es citado donde una joven que quería convertirse, pero no podía porque estaba bajo el control de espíritus inmundos o la maldición de sus antepasados. Dice el libro de Cristianismo en Crisis, perdone que lo mencione tanto, pero es que realmente el libro es muy confrontador con esto. No fue hasta que la persona confesó los pecados de sus abuelos que pudo recibir la salvación. Mira lo que dijo esta muchacha. Le dijo a esta muchacha: yo le dije a María que era tiempo de que renunciara a lo que su familia había hecho. El Espíritu del Señor como resultado. Inmediatamente María bajó su cabeza y comenzó a orar en voz alta. Ella pidió perdón por su familia. Pues su familia está envuelta con el hombre de los pollos. No sé qué pasaba con el hombre de los pollos, ¿no? Ahí dice solamente eso, decía eso. Ella oró por la liberación del mal. Luego pausó y gritó y exclamando dijo: ¡Él lo hizo! ¡Él lo hizo! Gritó ella. Lágrimas de gozo bajaron por sus mejillas. ¡Él me salvó! ¡Él me salvó! Él está en mi corazón. Nosotros también celebramos su victoria, dice Kenneth Hagan. Esa historia es interesante, porque a medida que yo iba leyendo, me iban saliendo unas preguntas. Y una de las preguntas que me sucedió fue esta: ¿qué sucedería si la persona fue adoptada y no sabe nada de su familia natural? ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿O qué de aquellos que no saben nada de lo que su familia pasada hizo? Por ejemplo, el caso que sucedió en Ecuador, por ejemplo, hay niños que quedaron huérfanos ya, se murieron todas las familias, pero solamente un pelado de esos, recién nacido. Se puede pagar los 20 años, 25 años a una iglesia y dice que tiene que quebrantar todas sus maldiciones. ¿Y cómo hace el pesado? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Además, no existe base bíblica a este tipo de manejo en el evangelismo. No es sabio confiar en experiencias seculares que aparentan dar buenos resultados. La Biblia declara que el evangelio predicado, oiga muy bien, la Biblia declara que el evangelio predicado es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Ahora, así que luego de haber descubierto que en realidad existen tales maldiciones sobre la persona, se debe de proceder a repetir oraciones de la siguiente manera para quebrantar la maldición. Porque esto es lo que le dijeron a esta persona. Ya María, bueno, ya fue liberada, todas las cosas, ahora tiene que hacer una oración. ¿Sabe cuál es la oración que ella hizo? Esta. Yo cancelo toda obra demoníaca que haya sido pasada a mí de mis ancestros. Yo renuncio toda asignación satánica que sea dirigida a mí y a mi ministerio. Y yo cancelo toda maldición que Satanás y sus obreros hayan puesto sobre mí. Yo rechazo todos los otros sacrificios de sangre donde Satanás haya reclamado propiedad de mí. Esa es la oración que yo debo hacer, cancelar. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la oración incluye proclamación sobre los espíritus demoníacos, pues ellos enseñan que la manera en que la maldición pasa de generación en generación es por medio de espíritus inmundos.
El segundo aspecto, después de hacer eso, es la confesión y perdón, porque ese es otro método que es el de sanar las memorias. Entonces, por medio de este método se busca revivir todas las experiencias pasadas que nos causan resentimiento y perdonar a aquellos que causaron el mal. Estas memorias suelen ser, según ellos, es lo que nos suele traer la maldición por medio del rencor y la amargura. Y también se dice que los demonios pueden entrar en una persona que no perdona. ¿Usted puede creer eso? Dígame. El otro paso y el último paso que ellos tienen que hacer es la expulsión de demonios. Por eso en estas iglesias existe digámoslo así, una metodología que se llama el retiro espiritual. ¿Sí han escuchado eso? El retiro espiritual que se va 3 días, ¿no? Se va desde el viernes, pasan el sábado. Yo estuve en eso, yo tuve experiencia de eso, aquí con mi hermana Gracia y con mi esposa Liliana. Y eso es la verdad, le hacen recordar a usted y le hacen devolverse hasta su niñez. ¿Sí? Un recorderis, para que usted perdone. Si su mamá la maltrató, perdona a su mamá, así esté muerta. ¿Sí? Cosas así. Entonces, porque usted todavía tiene rencor, resentimiento, entonces usted tiene que soltar eso para que sea liberada. Porque si no, un demonio viene y se apodera otra vez de usted. Si usted no hace eso. Bueno, entonces, ya habiendo expuesto un poquito este tema de las maldiciones generacionales expuestos por estos falsos predicadores, la pregunta es, ¿nosotros los cristianos estamos bajo maldición? Entonces, de haber presentado lo que esta teoría enseña, pasaremos a exponer las razones por las cuales esta debe ser rechazada y condenada por todos nosotros, los cristianos, que creemos en la palabra de Dios. El estudio bíblico nos lleva a la conclusión de que es imposible para un cristiano estar bajo maldición. Y vamos a ver, es imposible que un cristiano esté bajo maldición. Es imposible. Voy a decir por qué. ¿Qué es maldición? En primer lugar, debemos de notar que la palabra maldición no está en el texto clave utilizado. La maldición es entonces asumida. Porque si usted se acuerda que cuando leímos Éxodo capítulo 20, versículo 5, ahí no habla de maldición, ¿o sí? Ahí habla de la maldad que hacen los padres sobre los hijos, ¿cierto que sí? Pero no habla de maldición. Entonces, la palabra maldición, de la manera que es usada en la Biblia, tiene que ver con la invocación de condenación y mal sobre alguien con el fin de traer consecuencias negativas. El primero, el declarar maldición sobre un ser humano, ¿quién fue? ¿Quién fue el primero en declarar maldición sobre un ser humano? Dios. Fue Dios quien, el primero en declarar maldición sobre un ser humano fue Dios, quien también maldijo a quién, la tierra y a quién más, y a Satanás. ¿Se acuerdan? Dios es el que origina la maldición, ¿cierto que sí? Es Dios el que origina la maldición. O consecuencias negativas como castigo por el pecado. En la ley de Dios estableció una larga lista de maldiciones, consecuencias negativas por causa del pecado. Estas consecuencias negativas son de carácter tanto temporales como eternas. El hombre está bajo maldición por causa del pecado y como consecuencia su fin es ser destruido en el infierno. Entonces, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es una palabra que Dios usa para referirse a la transgresión a su ley. En el contexto utilizado parece que tiene que ver con la idolatría. Pero este no es el único término que se usa en la Biblia para ese pecado, sino que también se usan términos como maldad, pecado, transgresión, prevaricación, etc. Y la otra parte que tengo que explicar es que, ¿qué significa visitar la iniquidad? La Biblia dice en Éxodo 20:5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y en el versículo 7 del 34 dice que guarda la misericordia en millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo justificará el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los tesoros y sobre los cuartos. Entonces, los proponentes y maestros de esta teoría nos hacen pensar que la frase que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de alguna manera significa que la iniquidad, es decir, los pecados de los padres, es heredada por o transferida a los hijos. Pero esta interpretación está muy lejos de la verdad. Pues no hay razón alguna en el contexto para entender tal idea. Pero por supuesto, la Biblia, una vez torcida, ¿cierto?, puede significar lo que cualquier persona desee que diga. Así que tenemos tres errores detectados aquí casi de entrada. Lo primero que tenemos que mirar es que añaden en el texto la palabra maldición. Ellos están añadiendo una palabra que no está dentro del texto, maldición. Ese es el primer error. El segundo error es que confundan el efecto con la causa. Y el tercero, que cambian a Dios por Satanás. ¿Sí? Vamos a ver cada detalle. ¿Cuál es el primer error? Que introdujeron la palabra maldición. Estos maestros añaden la palabra maldición al texto bíblico. Es claro en otros textos que Dios declara que la maldición de la ley llegará a aquellos que quebrantan la ley. Pero esta maldición no se refiere solo al pecado específico de la iniquidad, sino a toda la desobediencia a la ley, y según el texto es aplicable solo al que rompe la ley, no dice que es hereditaria. ¿O sí? No, no es hereditaria. Solamente al que rompe qué, o al que transgrede qué, la ley. Vamos a Deuteronomio capítulo 27, por favor. Deuteronomio capítulo 27. Es un texto un poquito largo, pero es necesario leerlo porque nos amplía el concepto de lo que estamos aquí estudiando, estamos viendo. Vamos a leer el versículo 14. Perdón. Mira lo que dice. Y hablarán los levitas, y dirá todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonra a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y diere todo el pueblo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciera a su prójimo, maldito el que hiriera a su pueblo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Dígame una cosa, ¿a quién está profiriendo Dios una maldición? ¿A quien quebranta la ley o a los hijos del que está quebrantando la ley? No, al que la está cometiendo. Al que la está cometiendo. O sea, que todo aquel que haga una cosa de esta debe ser ¿qué? Maldito, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el segundo error? El segundo error que cometen estos maestros es el de confundir la maldición con la iniquidad o el pecado. A veces se refieren a la maldición como la misma iniquidad o pecado, y otras veces se refieren a la maldición como el resultado del pecado. Es decir, se hace referencia a los términos confundiéndolos uno con otro como si fueran la misma cosa. A menudo se hace referencia al acto de pecado como si fuera la maldición misma y viceversa. Es decir,
Esta gente no hace una distinción entre una palabra y la otra, sino que todo lo envuelve en un solo paquete para poder sostener su doctrina falsa. ¿Sí? Entonces, muchos de nuestros problemas de pecado se remontan a los días de nuestra niñez. Sin embargo, una gran parte de nuestros problemas de pecado son actualmente heredados de nuestros padres a través de un fenómeno conocido como maldiciones generacionales. Mi propia familia, esto es una declaración de una persona, ¿no? Mi propia familia sufre de la maldición generacional de la pobreza hasta el punto que aún a pesar de la aparente prosperidad de mis padres, ellos todavía se quejan de nunca tener suficiente dinero para pagar sus cuentas. Tales maldiciones se remontan hasta mis abuelos, según esta persona. Esto es, de hecho, la razón por qué la pobreza fue un gran problema para mí durante el segundo viento. Cuando habla de segundo viento, aquí en este libro de Cristianismo en Crisis, está hablando de un avivamiento que hubo en Canadá, ¿sí? Donde hubieron liberación y de todo, pues. Entonces, esta persona estuvo en el primer viento, en el primer acontecimiento, pero no fue liberada porque ella no había descubierto que los abuelos, ¿cierto?, traían esa maldición de pobreza, por eso ella siguió siendo pobre. Y que en el segundo viento fue que descubrió que era eso lo que no le dejaba ser rica. Ay, Dios mío. Entonces sigue diciendo esta señora, las maldiciones generacionales pueden ciertamente llevar al desarrollo del pecado profundamente enraizados en nuestras vidas. Y la liberación milagrosa de las maldiciones generacionales son la clave para el arrepentimiento y la liberación de ciertos pecados. Es decir, que Cristo no fue suficiente. O sea, que la sangre de Cristo no sirvió. Porque ciertos pecados Él no los pudo liberar. Hasta que ella no confesara esos pecados. Tremendo. Yo sé que ciertamente recibió liberación de la maldición generacional de la pobreza a través del segundo viento de la bendición de Toronto, Canadá, ¿no? La liberación de las maldiciones generacionales a menudo pueden envolver el perdón de nuestros abuelos y tatarabuelos y podemos ser llevados a arrepentimiento en el lugar de nuestros antepasados para así romper la maldición. Entonces le dice, vamos a invocar a tu abuelo y lo vas a perdonar. ¿Sí? Vamos a invocar a tu tatarabuelo y lo vas a perdonar. ¿Sí? Es una falsedad, mis queridos hermanos. Es una falsedad. Si Cristo en esa cruz no rompió todas las maldiciones, hermano, no hay en esta vida que la pueda romper. Nada en este mundo la puede romper. Por eso, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a los Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 3 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿O no? ¿Sí lo creen o no lo creen? Lo debemos de creer, porque es Dios, es Cristo el que hizo el trabajo, la obra de esa cruz, para que nosotros fuéramos liberados. No una confesión como dice esta señora en ese relato en este libro de Hank Hanegraaff, ¿sí? Entonces, para terminar, dice esta señora, mayormente las raíces de nuestras maldiciones generacionales son reveladas a nosotros por medio de la revelación directa del Espíritu Santo. Oigan ustedes, por amor de Dios. El Espíritu Santo nos revela eso. Ni siquiera le reveló el Evangelio. Le reveló primero ¿qué? Las maldiciones generacionales. Este error es muy peligroso porque puede llevar a la persona a concluir que en realidad el pecado que comete no es su pecado, sino el pecado que ha heredado de sus antepasados. Y nunca va a aceptar que es pecado. Yo tenía un amigo, está en Panamá, él tenía un hermano que supuestamente iba a una iglesia cristiana porque iba a morir fe, pero él iba cada domingo, pero esta persona no dejó de ser mujeriega, siempre caía en fornicación. Y resulta de que el hermano de él
se justificaba diciendo, porque mi amigo le decía, no, mira, esto no es de Dios, no puedes seguir más en ese camino y todas las cosas. Él le decía, no, es que no soy yo, mira que eso es algo que todavía no soy liberado. Vos sabes cómo era mi abuelo, vos sabes cómo era nuestro padre. Él seguía con esa vida y eso y lo otro, eso es de ellos, todavía yo todavía lo tengo. Y seguía cayendo en lo mismo. O sea que se justifica su pecado, ¿con qué? Echándole la Echándole culpa a los demás. a su antepasado. Entonces, tal cosa es hacer a Dios mentiroso. ¿Sabe por qué? La raza humana está en condenación a consecuencia del pecado de Adán, pero cada persona tendrá que dar cuenta a Dios por su propio pecado, no por el de sus padres. ¿Sí o no? Mira lo que dice 1 Juan 1:10. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él que mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Visitar la iniquidad no significa que el pecado sería transferido de generación en generación, sino que el castigo o consecuencia por el pecado sería transferido de generación a generación. Pero existe una condición y sigue diciendo, de aquellos que me odian. Mire el pasaje muy claramente de Éxodo 25, porque él termina diciendo, de aquellos que me aborrecen. ¿Sí? Es decir, de los que continúan apartados de Dios. Cuando alguien se aparta o se apartaba del pecado y no seguía los pasos de sus antepasados, entonces la bendición de Dios estaba disponible para esa persona, ¿sí o no? Claro que sí. Así como hemos sido nosotros bendecidos por Dios. Y dice Éxodo 26, hasta 1000 generaciones. O sea, el que se aparta y no sigue lo de su padre, o de su mamá, o de sus abuelos, y se aparta, dice que Dios lo va a bendecir y su bendición va a estar disponible hasta 1000 generaciones. Tremendo, ¿no? Entonces hace falta aclarar en este punto que la conducta externa de los padres tiene influencia sobre los hijos. Sí, claro que sí, pero mi conducta externa tiene influencia sobre los hijos. Por eso la Biblia nos ordena e instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Sin duda, el ejemplo de los padres, ya sea bueno o malo, afecta a los hijos. Pero eso está muy lejos de decir que los pecados y demonios son heredados o traspasados por vía genética o reproductiva. Lejos. Mi conducta, mi ejemplo, es lo que van a seguir mis hijos. ¿No estamos de acuerdo o no? Sí. Si yo soy un padre que estoy dando un mal ejemplo a mis hijos van a creer que eso es lo correcto. Y van a seguir ¿qué? Esa misma conducta. Pero no porque sea una maldición generacional, sino porque yo estoy enseñando que sea así. El tercer error tiene que ver con cambiar a Dios por Satanás. Por eso enseñan a sus seguidores a orar así. Yo cancelo toda maldición que Satanás y sus obreros hayan puesto sobre mí. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Que atribuyen la obra de maldición al diablo cuando la Biblia claramente dice que es Dios mismo quien pone ¿qué? El castigo. ¿Sí o no? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces dice que es Satanás el que visita. Dice que es él el que visita. Dice que la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Claramente, no es Satanás quien está en control y quien maldice y castiga la iniquidad. Es Dios mismo quien lo hace. Aún, si Satanás quisiera maldecir a los hijos de Dios, ¿qué pasa? No lo puede hacer. Si Dios mismo no lo maldice primero. 1 Juan 5:18. 1 Juan 5:18. Ya para dejarlo aquí y seguir una segunda parte después.
unos 15 minutos más. ¿Qué dice 5:18? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace? ¿Que el maligno qué? No lo toca. No lo toca. O sea que las maldiciones no vienen por Satanás. ¿Cierto que no? Porque dice que Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Un verdadero hijo de Dios no puede ser atacado por Satanás. Un verdadero hijo de Dios. Ahora, voy a llevarlo a una historia del Antiguo Testamento que causa bastante controversia, más todavía con esta enseñanza. Mira lo que dice en Números capítulo 22, versículo 12. Todos hemos leído de pronto, hemos pasado por esta escritura y a veces no le ponemos como el cuidado de lo que dice, pero ustedes van a ver algo aquí interesante. Voy a ponerlo en el contexto de la historia de lo que está pasando aquí. ¿Recuerdan? Resulta que Barak contrató a Balaam para que maldijera a quienes? A los hijos de Israel. ¿Cierto? Le dijo, necesito que me maldiga a ese pueblo, ¿cierto? Para que no sigan avanzando de la forma como vienen. Número 22, 12. Y mira lo que, como resultado, Balaam dijo, listo, págame y yo voy a hacer eso. Y verdad, se pagó Barak y se fue. Y mira lo que dice el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12 de Números? ¿Alguien lo quiere leer? Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigáis al pueblo, porque bendito es. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque está que Bendito. ¿Qué le prohibió Dios a Balaam? Que no podía maldecir a él pueblo. No podía entrar en maldiciones en pueblo. ¿Eso por qué no lo podía maldecir? ¿Quién le prohibió a Balaam eso? Dios mismo. Entonces, ¿cómo doctrinas como esta, ¿cierto? La gente los puede, es decir, las puede asumir como si fueran verdad. Cuando la Biblia toda contradice eso. Ahora, pasa a ese mismo libro de Números, por el capítulo 23, versículo 8. Miren lo que dice el 23, 8. Ahí un pasaje más, un capítulo más. 23, 8. Vamos a leerlo hasta el versículo 12. Dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Dígame pues. ¿Quién está hablando ahí? Balaam, ¿cierto que sí? Balaam. Cuando fue contratado por Balaam, ¿cierto que sí? Cuando Balaam vio que el pueblo no podía ser maldecido, entonces lo llamó y dijo: ven acá, yo no te mandé a que los bendijeras, te mandé y te contraté para que los maldijeras. Entonces le dice aquí Balaam a este rey: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Sigamos leyendo. ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de la cumbre de las peñas lo veré y desde los callados lo miraré? Y aquí un pueblo que habitará confiado, no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? No era yo, la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Lo importante de esto: no pudo maldecir al pueblo porque Dios es muy fiel. Ahora pregunto una cosa: si usted está en Cristo, ¿usted puede ser maldecido? ¿Podemos ser maldecidos? Si alguien le hace brujería a usted, ¿será que esa brujería le hará efecto a usted?
No. Si alguien se atreve a usted a proferir algo, alguna maldición contra usted, ¿será que eso será prosperado en la boca de esa persona? No. 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 No puede ser. Deuteronomio 23:5. Terminamos aquí, lo dejamos en continuará. Deuteronomio 23:5. Subrayelo si quiere también, para que lo tenga en cuenta el resto de su vida, que vive en esta tierra. ¿Quién lo quiere leer? Amén. ¿Qué dice? Pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Amén. ¿Qué es lo que hizo Dios? Convirtió la maldición de Balaam en qué? Bendición. ¿Porque qué? Porque dice que Jehová ¿qué? Nos amaba, los amaba. Él nos ama a nosotros. Dice que Él primero nos amó a nosotros antes que a Él, ¿cierto que sí? Entonces, dígame una cosa, ¿cómo puede un cristiano vivir bajo la maldición? ¿Ah? ¿Cómo puede ser que una enseñanza como la que se enseña en las iglesias, como esta de las maldiciones generales, tenga tanta acogida como la que tiene? Si la Biblia dice lo contrario, en todas sus partes. Díganme ustedes. Ignorancia. De ignorancia completa. Tanto del que está enseñando, aunque deben de saber también algunos la verdad, No somos ignorantes, sino que les conviene. o les conviene, como los que están allá sentados, que no escudriñan la palabra de Dios. Para saber que lo que están diciendo es verdad o es mentira. Entonces, tal como en el caso de Barak y Balaam, cuando alguien trata de poner alguna maldición sobre los hijos de Dios, esta maldición es convertida en bendición por Dios, porque Él cuida a sus hijos y nadie les puede hacer daño, pues Él nos ha dado poder. ¿Sobre quién? Sobre el enemigo. Así que la idea de que tenemos que estar preocupados por los que nos maldicen y romper tales maldiciones tontas, siendo que es Dios mismo quien cuida, protege y defiende a quién? A nosotros, a sus hijos. A sus hijos. Así de sencillo. O sea que cuando una persona, usted la vea en esta angustia, viviendo estas angustias, y de estas personas que les enseñan esta clase de cosas, por favor, ayúdenme a salir de esa mentira. Ayúdenme. Porque a veces las personas no viven en la paz del Señor. ¿Sí? Viven angustiados, viven tristes, no están gozando de la bendición de Dios. Cuando ya Dios rompió todas esas maldiciones cuando entramos en Cristo. ¿Sí? Y hay que prepararnos, sí, hay que prepararnos porque no solamente esta doctrina, hay miles de doctrinas como estas que son enseñadas falsamente, que la gente se las come como si fueran verdad. Esta segunda parte la vamos a ver cuando me toque a mí dentro de 15 días más o menos. Vamos a ver esta segunda parte para concluirla. Porque lo que tengo para la segunda parte todavía es más contundente que lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? No se olvide de apuntar. Cuando llegue a su casa, estudie, repase. ¿Sí? Y mire a ver si lo que se están diciendo es verdad o es mentira. Para que así mismo su edificación, su conocimiento ayude a otros a salir del engaño donde están, donde los tiene Satanás. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, bendito Padre, por tanta bondad derramada sobre nosotros. Gracias por trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, de habernos roto las cadenas de esclavitud en las que estábamos,
de habernos hecho conocer el camino de la verdad, de llevarnos por este sendero, Señor. Gracias porque no has permitido que seamos engañados por las falsas doctrinas de estos falsos maestros, Señor, que se levantarían en los postreros tiempos. Estamos en este tiempo, Señor. Tú, en tu palabra, lo has declarado, Señor, y lo has dicho a través de la escritos de muchos de tus ministros, Señor, que escogiste. Cuando Pablo dice a Timoteo que en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores, doctrinas de demonios, Señor, estaba en lo correcto, Señor, lo que estaba escribiendo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Personas que están tirando al piso la obra de Cristo, Señor. Están negando la obra de Cristo, Señor. No lo dicen así, declaradamente, Señor, pero sí camufladamente sobre su mensaje, Señor. Están haciendo creer a la gente que lo que hizo Cristo no vale nada, Señor. Señor, están pisoteando la sangre de Cristo. La tienen por inmunda, Señor. Señor, ayúdanos realmente a llevar tu luz en medio de estas tinieblas que cada día, Señor, están tomando más y más fuerzas por la ignorancia que hay en el pueblo, Señor, por la ignorancia que hay en las personas, por la pereza espiritual que tienen, Señor, de no leer, de no escudriñar tu palabra, Señor. Permite que nosotros seamos una iglesia bíblica, centrada en tu verdad, Señor, llevando tu verdad, Señor, a cada rincón de esta ciudad, así sea de este país también, o del mundo entero, Señor. Que donde vayamos, Señor, podamos ser esa lámpara que alumbra los pies de aquellos, Padre Santo, que todavía no conocen tu verdadera palabra, Señor. Ayúdanos a quitarle la venda, Señor, a aquellos donde todavía, Señor, Satanás los tiene cautivos, Señor, en la mentira, en el engaño, Señor. Permite que seamos una iglesia bíblica, centrada realmente en tu verdad, Señor. Que no nos apartemos de ella, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que nos comprometamos contigo, Señor, a llevar tu verdad, cueste lo que cueste, donde quiera que vayamos, Señor. Que así nos cierren las puertas, que así no nos menosprecien, Señor. Eso no nos haga desmayar, Señor, del propósito que tú tienes con esta congregación, Señor. Así mismo, Señor, eres tú el que va trayendo todos aquellos que van a ser salvos, Señor. Tú serás, Señor, el que hará la obra por medio de nosotros, porque alejados de ti, nada podemos hacer. Gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual nos redimió de toda maldición de la ley, Señor. Se hizo por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Él pagó el precio, Señor. Nos hizo justos delante de ti, Señor. Ayúdanos a caminar correctamente, Señor. Como decía el Proverbio 3:33, cuando estamos empezando esta enseñanza, Señor, la maldición de Jehová está en la casa del impío, mas Él bendecirá la morada de los justos, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos, aún mi propia casa, Señor, sea bendecida por ti, Señor. Gracias, bendito Padre, por tu cobertura, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Si no merecíamos nada de eso, Señor, porque estamos alejados de ti, Señor. Éramos malos por naturaleza, pero tú cambiaste esa naturaleza, nos has hecho nueva criatura, y las cosas viejas ya pasaron, y aquí has hecho cosas nuevas con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Empezando por haber enviado a tu único Hijo, Señor, a morir de la forma como murió por causa de nosotros, Padre, Señor. Que tu bendición, Señor, sea sobre este lugar.
sobre cada uno de mis hermanos presentes aquí, Señor, que han venido hoy, hasta ahora, Señor, a pesar del cansancio, a pesar que nos toca madrugar mañana, Señor, estamos aquí. Que esa bendición, Señor, sea del Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre cada uno.